Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Como difíciles calificaron Rusia y Ucrania las conversaciones trilaterales sostenidas durante 2 días en Suiza. Moscú agregó que también fueron prácticas y Kiev dijo que se lograron avances. Desde ya se informó que se llevarían a cabo más reuniones, aunque no se precisó fecha ni lugar. Rusia y Belarus podrán utilizar sus banderas nacionales en los Juegos Paralímpicos de Invierno tras una decisión del Comité Olímpico Internacional. Una decisión que motivó a la delegación ucraniana a no estar representada por ninguno de sus oficiales en los eventos de las justas, aunque sus atletas sí estarán en Milano Cortina. El Congreso de Perú escogerá hoy un nuevo presidente que será el 9º en 10 años, un día después de la destitución de José Gerí. El nuevo mandatario asumirá de manera interina hasta julio, cuando asuma el ganador de las elecciones, que tendrán su primera vuelta el próximo 12 de abril. En nuestra sección Revista de Prensa revisamos un reporte exclusivo del portal Axios que indica que el secretario de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, Marco Rubio, estaría dialogando con un nieto de Raúl Castro en Cuba. Sin embargo, en medio de la creciente tensión entre ambos países, la isla rechaza esas declaraciones. Lo repasamos con nuestra compañera Daci Lanza. Y con Daniela Blandón damos un repaso a la economía de Perú, paradójicamente estable a pesar de la convulsión política. Con el país a la espera de un nuevo presidente interino, el 8º mandatario en una década, los indicadores macroeconómicos muestran resiliencia. Empezamos. Iniciamos en Suiza, donde culminaron los 2 días de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, conversaciones calificadas como difíciles por ambas partes. El jefe negociador de Moscú agregó, sin embargo, que estos diálogos también fueron prácticos, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que se lograron avances, aunque previamente había cuestionado que la presión de Washington por llegar a un acuerdo solo recayera en Kiev. Los dos países coincidieron también en que pronto habrá nuevas reuniones, aunque no se especificó el lugar ni la fecha. Por su parte, Estados Unidos no se ha pronunciado todavía. Ayer tuvimos discusiones muy largas en varios formatos. Hoy hemos hablado unas 2 horas. Las conversaciones fueron difíciles pero profesionales. Pronto habrá una nueva reunión. Dentro de las delegaciones se involucraron tanto en vías políticas como militares. Se discutieron los parámetros de seguridad y los mecanismos para implementar posibles decisiones. Hay avances, pero no se pueden revelar detalles en esta fase. El siguiente paso es alcanzar el nivel de consenso necesario para someter las decisiones desarrolladas a la consideración de los presidentes. Y en el marco de la guerra en Ucrania surge otra polémica, esta vez deportiva, porque los atletas rusos y bielorrusos podrán competir en los próximos Juegos Paralímpicos bajo sus propias banderas nacionales, según confirmó el Comité Paralímpico Internacional. Una decisión que llevó a los oficiales ucranianos a decidir no asistir a ningún evento deportivo de las justas que empiezan el 6 de marzo, aunque los atletas del país en conflicto sí harán parte de los Juegos. Veamos el informe. Los atletas de Rusia y Belarus podrán competir bajo sus propias banderas nacionales en los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina. Los deportistas serán tratados como los de cualquier otro país, según ha declarado el Comité Paralímpico Internacional. Una decisión que la presidenta del comité, Christy Coventry, ha ido preparando, tras dar la señal más clara hasta la fecha de que Rusia podría volver a los Juegos de Los Ángeles en 2028. Nuestro juego es el deporte. Eso significa mantener el deporte como un terreno neutral, un lugar donde todos los atletas puedan competir libremente sin verse frenados por la política o las divisiones de sus gobiernos. 6 atletas rusos han recibido invitaciones para participar en las pruebas de esquí alpino, esquí de fondo y snowboard. Por su parte, 4 bielorrusos participarán en las pruebas de esquí de fondo. Los rusos y bielorrusos que cumplieron con los estrictos criterios establecidos pudieron competir como atletas neutrales individuales en los Juegos Olímpicos de París de 2024, como es el caso de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están celebrando actualmente en Italia. Pero el comité allanó el camino para dar un paso más después de levantar inesperadamente la suspensión de los atletas rusos y bielorrusos en la Asamblea General de la organización celebrada en septiembre del año pasado. El atleta ucraniano de skeleton fue excluido de la competición,
porque quería llevar un casco conmemorativo especial con la imagen de los atletas ucranianos muertos durante la invasión rusa. Se hizo este comentario a France 24. Se excluye a un atleta ucraniano sin que se haya demostrado ninguna infracción, mientras que los representantes de los estados agresores están recuperando gradualmente la plena participación en el deporte internacional. Los Juegos Paralímpicos de Invierno comienzan el 6 de marzo. La inclusión de atletas rusos y bielorrusos compitiendo bajo sus banderas podría empujar a otras competiciones deportivas a hacer lo mismo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya ha declarado que quiere que Rusia vuelva a participar en el fútbol internacional. En París, la sede del partido izquierdista La Francia Insumisa fue evacuada momentáneamente este jueves tras una amenaza de bomba. La policía se desplegó hasta el edificio y acordonó la zona para proteger a empleados y miembros del partido que fueron acusados de tener responsabilidad parcial en la muerte de un activista de extrema derecha la semana pasada en Lyon. Finalmente fue una falsa alarma, así lo explicaba el coordinador del partido. Nos pidieron que evacuáramos la sede para poder realizar un control de seguridad en el interior. Así lo hicimos y el control acaba de completarse. Al parecer, después de este control, se realizó lo que llamamos un control de seguridad para verificar que efectivamente no se habían colocado bombas dentro de las instalaciones de la Francia Insumisa. Esto se ha aclarado y por lo tanto los empleados pueden reanudar su trabajo y actividades. El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se encuentra de visita en Moscú y se reunirá con el presidente Vladimir Putin. Antes de ese encuentro, el canciller de la isla caribeña mantuvo conversaciones con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, quien catalogó de ilegítimo el bloqueo estadounidense sobre la nación insular y señaló que Rusia continuará brindando apoyo a su aliado en defensa de la soberanía cubana en un momento de escasez en múltiples frentes después de que Estados Unidos amenazara con aranceles a los países que exporten petróleo a la isla. Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, hacemos un llamado a Estados Unidos para que ejerza sentido común y una actitud responsable y se abstenga de planear un bloqueo naval de la Isla de la Libertad. Y por supuesto rechazamos categóricamente las acusaciones descabelladas contra Rusia y Cuba, que consideran que nuestra cooperación representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos o de cualquier otro país. Por otra parte, México se encuentra en una situación delicada buscando un equilibrio entre su apoyo histórico a Cuba y la amenaza de los aranceles estadounidenses. Washington ha cortado el suministro de petróleo y combustible a la nación caribeña que importaba el 60% de su suministro energético desde Venezuela y México. Pero Caracas ahora sigue la línea de Estados Unidos tras la detención de Nicolás Maduro en enero pasado. Más en el siguiente informe. Desde la acumulación de basura alrededor de La Habana hasta el racionamiento de gasolina e incluso la falta de combustible para aviones comerciales, Cuba podría estar atravesando su peor crisis económica desde la revolución de 1959, después que un bloqueo petrolero estadounidense cortó el suministro, obligando al vecino México a enviar ayuda humanitaria. Esta embajada lo que tiene que dar es gracias a México, al gobierno también, a su presidenta Claudia Sheinbaum, que ha defendido la soberanía, el derecho a la soberanía del pueblo cubano y también del pueblo mexicano. El apoyo a Cuba ha estado arraigado en la sociedad mexicana desde hace mucho tiempo, con Ciudad de México manteniendo una buena relación con La Habana durante décadas. Tanto México como Venezuela suministraban la mayor parte del petróleo que Cuba importaba, hasta que Estados Unidos capturó al presidente venezolano en enero y amenazó a México con aranceles para cortar el suministro energético de La Habana, con el objetivo de obligarlo a implementar reformas económicas y políticas. Cuba y nosotros estamos hablando. Mientras tanto hay un embargo, no hay dinero, no hay petróleo, no hay nada. Desde entonces, México ha luchado por mantener su postura anterior, pero sin apoyo energético para La Habana y sin enfadar a Washington, demasiado dispuesto a usar armas comerciales para conseguir lo que quiere. Es simbólico, es importante y es demostrar también que México es solidario, pero no hay que engañarnos. Es un acto simbólico y no atiende el problema de fondo de la isla ni de su situación de más largo plazo. Por ahora, Cuba ha indicado que está abierta a negociar con Washington, pero no a expensas de su soberanía, y México sigue insistiendo en una solución diplomática, mientras que su apoyo a su vecino parece cada vez más débil. El Congreso de Perú se alista hoy para escoger a su nuevo presidente un día después de la destitución de José Gerí, contra quien pesaban 7 mociones de censura.
Son 4 los candidatos entre quienes saldrá el nuevo jefe de Estado que asumirá de manera interina el cargo hasta que se elija al nuevo presidente en las elecciones programadas para el próximo 12 de abril. El escogido este miércoles se convertirá así en el 9º mandatario de Perú en los últimos 10 años, algo que para muchos especialistas es calificado como un récord dentro de la región. En el siguiente informe daremos una mirada al origen de la crisis en la sexta economía de América Latina. Una frase que sin pensarlo marcaría el destino de una nación por los próximos años. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Así se despedía en 2018 Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia luego de destaparse el escándalo de corrupción que lo relacionaba con la constructora brasileña Odebrecht. Su sucesor en el cargo fue Martín Vizcarra, vicepresidente de la nación y al momento del escándalo embajador de Perú en Canadá. Su mandato comenzó fuerte e intentó impulsar una reforma constitucional, pero sus iniciativas no prosperaron en el Congreso, a pesar de haber llevado adelante una disolución del Parlamento y nuevas elecciones legislativas. Fue destituido en noviembre de 2020 por incapacidad moral permanente. Manuel Merino asumió como presidente del país tras la salida de Vizcarra. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Pero fuertes protestas que terminaron con la vida de 2 jóvenes provocaron su renuncia a tan solo 6 días de haber asumido el poder. Francisco Sagasti estuvo en el cargo por 8 meses, suficientes para guiar al país a las elecciones generales del año 2021, las cuales fueron ganadas por Pedro Castillo, quien superó a Keiko Fujimori. Castillo, docente y sindicalista, tan solo completó 17 meses en el poder. Acabó destituido en diciembre de 2022 por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Su sucesora fue Dina Boluarte, la primera mujer que asumió la presidencia de Perú. Su mandato duró 34 meses y comenzó con fuertes protestas. Durante su gestión intentó atraer inversiones extranjeras y afrontó la crisis con varias naciones latinoamericanas que pedían la vuelta de Castillo al poder. Sigue siendo Pedro Castillo el presidente. En octubre de 2025, el Congreso ordenó su salida tras una nueva vacancia, esta vez por considerarla incapaz de contener la crisis de inseguridad y dando paso al mandato de José Gerí. A pesar de la crisis política, la economía peruana se ha mantenido estable en sus principales datos macroeconómicos, los cuales se esperan mantener hasta las elecciones del venidero 12 de abril. Llegó el momento de nuestra revista de prensa. Y para conocer lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo, saludo a esta hora en el estudio a mi compañera Dácil Lanza. Dácil, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Dácil. Vamos a empezar con las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, porque el portal Axios señala que Marco Rubio estaría liderando conversaciones con un nieto de Raúl Castro. ¿De qué se trata? Sí, es una exclusiva de este portal de noticias de Estados Unidos que dice en exclusiva que hay una presión secreta de parte de Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, con respecto al gobierno cubano, algo que se agrega a las tensiones que ya venimos reportando desde hace semanas cuando Donald Trump declaró el estado de emergencia de seguridad respecto a Cuba y además estableció sanciones para quienes comercialicen petróleo con la isla. De esto, de lo que habla Axios, es de unas supuestas conversaciones que estarían priorizando no el canal oficial de Cuba, sino más bien, en este caso, a uno de los nietos de Raúl Castro. Hablamos más precisamente de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias Raulito, y que justamente dice el portal Axios que la administración Trump estaría, digamos, priorizando el canal con Raúl Castro, es decir, reconociéndolo como el verdadero tomador de decisiones en la isla. Según informaron 3 fuentes a este portal de noticias cercanas a la administración o parte de la administración de Donald Trump, dice que no se trata de negociaciones, sino más bien de discusiones y que se dan en buenos términos. Además, dice que la postura de Estados Unidos es, digamos, desplazar la conducción de Cuba, pero por ahora no está definido la forma ni quiénes estarían a cargo de la sucesión. Por otro lado, la comparativa con Venezuela es ineludible. De parte de Axios llega esta comparación, pero también de los funcionarios que hablaron con este portal, porque dicen
que justamente la administración Trump estaría, digamos, buscando la próxima Delcy Rodríguez, así lo definieron, y que justamente la idea sería no cambiar del todo el régimen de Cuba, porque dice que, bueno, aprendió Estados Unidos de su legado en Irak en 2003. Lo que hay que aclarar, Andrés, es que claramente esto está en el marco de una tensión narrativa, también una disputa narrativa, y de hecho Axios consultó a Cuba, que digamos dio su versión de los hechos. Dice que justamente en un comunicado enviado a Axios descartó que estuvieran negociando, en este caso con otro de los miembros de la familia Castro, Alejandro Castro Espín, un alto funcionario de la inteligencia de Cuba, pero que, bueno, sin embargo, dice que no hay, además, desmintió que haya diálogos a alto nivel o en términos intermedios también. Dice que esto, desde la llegada de Donald Trump, los diálogos habituales o regulares que mantenía la isla con Estados Unidos se cortaron. Al menos esta es la versión que está dando Cuba, y que además lo que agrega Axios es que el electorado de Donald Trump en Miami no estaría del todo de acuerdo con esta estrategia eventual de cambiar el liderazgo sin cambiar de todo el régimen cubano. Bien, Daisy, vamos a cambiar de tema. Luego de las negociaciones en Ginebra de Estados Unidos con Rusia, con Ucrania y también con Irán, hay análisis sobre el enfoque diplomático de la administración Trump. Empecemos con lo que dice The New York Times. Sí, este artículo del New York Times dice que Trump apuesta por una diplomacia sin diplomáticos. Así también registra que la administración Trump tiene 3 métodos diplomáticos, 3 vías diplomáticas. Dice, por un lado, las cañoneras, es decir, la vía militar; por otro lado, la diplomacia no convencional; y finalmente, la diplomacia sin diplomáticos. Esto en alusión a que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, quien no tiene un puesto oficial, pero sin embargo es el enviado a las negociaciones en distintos conflictos de parte de Estados Unidos, estuvieron en el día de ayer en Ginebra justamente liderando las conversaciones a la mañana con Irán para lograr un acercamiento con el gobierno iraní, y por otro lado con las delegaciones de Rusia y de Ucrania, es decir, 2 frentes: por un lado una guerra en curso, por otro lado una potencial guerra a las puertas de lo que vemos, esta escalada con Irán. Lo que dice este artículo del New York Times es que de esta forma lo que está haciendo Donald Trump es priorizar un enfoque diplomático que deja de lado al Departamento de Estado, pero también al Consejo de Seguridad, 2 instituciones que lideraron las negociaciones para conflictos internacionales en los últimos 80 años. Este dúo, que dice que es bien recibido por parte de los países que negocian con Estados Unidos, porque ven como que tienen un enfoque mucho más transaccional, flexible, esto a partir de que vienen del mundo de los negocios inmobiliarios más precisamente. Ambos eran referentes en este sentido, y dice que justamente el artículo del New York Times dice que el lenguaje de los negociadores, no están dedicados tanto a dar largas conferencias sobre democracia y otros asuntos, y que sin embargo son mucho más pragmáticos. Lo que señala el New York Times también es que hay un conflicto de intereses. Algunos destacan las labores de este dúo, pero por otro lado los críticos hablan de conflicto de intereses porque son 2 empresarios que tienen, por ejemplo, participación, como el hijo de Witkoff, Zach Witkoff, quien es parte de World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de la familia de Donald Trump, y que, bueno, por eso también podría haber problemas. De ahí, Andrés, si te parece, pasamos a lo que dice CNN, que agrega más datos. Dice que hay 3 frentes, como bien sabemos, que pueden ser un desafío para este dúo diplomático no convencional, que es básicamente la estabilidad en Gaza, que hay un cese al fuego muy frágil. Por otro lado, también lo que decíamos recién, Irán y Ucrania, los desafíos, y también señala los conflictos de intereses de estos 2 empresarios. Bien, Daisy, vamos a terminar en la región con las portadas de Perú, el análisis de la sucesión y el rol del fujimorismo. Es así, tenemos 2 titulares, 2 portadas. El Comercio, que en su portada lleva la figura de José Gerí, que dice censurado, y por otro lado La República, que habla de,
también la búsqueda por la sucesión. Decíamos, el comercio se centra en los nombres que, según este medio, estarán en la mesa del Congreso en el día de hoy para la sucesión. Hablamos de María del Carmen Alba, de Acción Popular, más de centro izquierda, lleva la pala como símbolo en su logo. José Balcázar, de Perú Libre, de el expresidente Castillo. Héctor Acuña, de Honor y Democracia, más por el lado de la derecha. Y Edgar Raimundo, del Bloque Democrático Popular. Por último, cerramos con La República, que agrega que el fujimorismo, quien en este caso la Fuerza Popular más específicamente, fue la única bancada que no votó a favor de la moción de censura de José Gerí, pero que sin embargo, dice, en los últimos 10 años fue parte de estos procesos constantes de recambios y no estabilidad en Perú. Bien, vamos entonces a estar atentos de quién será entonces el nuevo presidente, que sería el 9º presidente en los últimos 10 años allá en Perú. Así es, Andrés. Dacil, muchas gracias por este repaso a la prensa internacional. Nos vemos entonces mañana con más información. Hasta mañana. Y de revista de prensa pasamos a las noticias de la economía. Y ya se encuentra en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón, para hablar de números. Daniela, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Andrés. Daniela, vamos a empezar entonces con noticias de Perú precisamente y cómo está su economía en medio de toda esta turbulencia política. Pues este miércoles el Congreso peruano deberá escoger al sucesor de José Gerí, quien fue removido el martes de su cargo como presidente interino. Pero esa inestabilidad política contrasta ampliamente con una relativa estabilidad económica, o al menos así lo muestran las cifras. Vamos a ver cómo esta economía basada en una fuerte dependencia minera se ha mantenido resiliente. Tuvo un crecimiento del 3,4% en el 2025 y si vemos pues esta fluctuación enorme fue producto de la pandemia, pero de resto se ha mantenido relativamente estable. Además, cuenta con una inflación también baja, 1,5% anual, lo que pone de relieve cómo la economía se ha mantenido aislada de todos esos choques políticos. Por su parte, el sol peruano también ha resultado casi inmune. El tipo de cambio no ha tenido variaciones bruscas en los últimos 10 años. De hecho, se ha mantenido en un rango, como lo vemos acá, de entre 3 y 4 soles por cada dólar y es una de las monedas más fuertes de la región. Quien resulte designado ahora será el 10º presidente del país en una década y su reto económico será preservar lo que se ha conseguido hasta el momento. Hugo Caro Jiménez nos da detalles sobre la salida de José Gerí. Cae otro presidente en Perú. El Congreso peruano destituyó este martes a José Gerí, quien hasta hoy era el presidente interino de la nación andina. Con una clara mayoría, los legisladores optaron por sacar a Gerí del poder por las investigaciones en su contra por corrupción y tráfico de influencias derivadas de contrataciones a modo y reuniones semiclandestinas con contratistas chinos. Han votado a favor 75 congresistas, 24 en contra y 3 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. El destituido mandatario había llegado al poder hace solo 4 meses. Asumió la presidencia en octubre después de que el Congreso de Perú votara para destituir a su predecesora Dina Boluarte. Como la exmandataria no tenía vicepresidente, Gerí, al liderar el Congreso, era el siguiente en la línea de sucesión. Sin embargo, el escándalo en su contra floreció con rapidez y la indignación en la nación era perceptible. Tenemos que demostrar a los peruanos que no cualquier persona puede venir a pisotear realmente la gobernabilidad de esta manera. Hemos tenido de todo, asesinos, ladrones, pero un psicópata sexual ya creo que es el colmo y rebalsa toda intención moral que podemos nosotros hoy tener. Si bien el actual presidente del Congreso sería el siguiente en llegar al poder, Fernando Rospigliosi se ha negado a aceptar la presidencia, por lo que los legisladores deberán elegir a un nuevo líder del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina. Daniela, nos quedamos en la región y esta vez vamos a Cuba y la preocupación por la acumulación de basura. La basura, Andrés, se está arrumando en las esquinas de la capital, La Habana, en uno de los impactos más visibles de todo este intento de Estados Unidos de impedir que el petróleo llegue a la isla más grande del Caribe.
El medio estatal Cuba Debate ha dicho que solamente 44 de los 106 camiones de basura disponibles pudieron seguir operando debido a la escasez de combustible. Naciones Unidas mostró preocupación por esta situación. El secretario general ha seguido muy de cerca la situación en Cuba y les puedo asegurar que está muy preocupado porque se está agravando a medida que las necesidades de petróleo siguen sin satisfacerse. Como saben, la Asamblea General ha pedido reiteradamente el fin del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba. El secretario general desea que todas las partes reanuden el diálogo y el respeto al derecho internacional. Sin embargo, nuestros equipos sobre el terreno están trabajando con el gobierno para apoyar la ayuda humanitaria al pueblo cubano. Daniela, Japón ya comenzó a ejecutar su plan de inversiones en Estados Unidos. Vamos a ver imágenes en vivo de cómo Sanae Takaichi fue confirmada este martes como primera ministra japonesa 10 días después de las elecciones parlamentarias en las que su partido obtuvo una holgada victoria. Y uno de los principales puntos de su agenda es Estados Unidos, ya que Tokio se comprometió a gestionar inversiones por $550.000 millones en territorio estadounidense a cambio de que Donald Trump redujera los aranceles para sus productos al 15%. La administración Trump reveló que el plan ya está en marcha y que comenzará con inversiones por $36.000 millones que serán distribuidos en 3 proyectos financiados por Japón. Una planta de exportación de petróleo en Texas, esto es lo que se lleva la gran mayoría de las inversiones, una planta de diamantes industriales en Georgia y una central eléctrica de gas natural en Ohio. Bien, vamos a pasar a los indicadores. Las bolsas europeas, Andrés, suben este miércoles con el mercado bursátil tratando de digerir ese rumor de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, planearía dejar su cargo antes de octubre de 2027, cuando finaliza oficialmente su mandato. Este es un informe del Financial Times que va más allá y dice que Lagarde se iría antes de las elecciones francesas del 2027 para que Emmanuel Macron pueda influir en la decisión de su sucesor. La institución respondió afirmando que Lagarde no ha tomado ninguna decisión al respecto. Entre tanto, el FTSE 100 de Reino Unido alcanzó un nuevo máximo histórico este miércoles. Se conoció que la inflación se enfrió el mes pasado, 3% anual en enero, lo que reforzó las expectativas de un recorte de tasas de interés en marzo próximo, cuando se vuelvan a reunir. Y vamos a cerrar con nuestra cifra del día. Bueno, más de 320.000 reportes simultáneos de problemas con YouTube solamente en Estados Unidos este martes. Este fue el pico más alto que se registró de la caída generalizada de la plataforma. Estos son datos de muestra, nos dan solamente un panorama porque son de Down Detector, que monitorea este tipo de situaciones basado en reportes enviados por los usuarios, así que el número real en realidad puede variar. La empresa dijo haber restablecido el servicio, detalló que un problema con su sistema de recomendaciones impidió que los videos aparecieran en las plataformas por un periodo no muy largo, y la acción de Alphabet cerró con una pérdida de poco más del 1% el martes, seguramente con los inversionistas pues tratando de castigar esta interrupción en el servicio. Alphabet es la matriz de YouTube. Bien, Daniela, muchas gracias por este repaso a las noticias de la economía. Nos vemos mañana con más información. Por supuesto que sí, aquí estaremos. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros. Es frágil, pero poderosa. Ganarla requiere honestidad, compromiso y una exigencia de independencia. Es piedra angular esencial de la democracia. Sin ella, la libertad de pensamiento es imposible. La confianza, la razón por la que existimos. France 24, liberté, égalité, actualité. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.